Bueno, corrió un rato el video y va por ahí. ¿Qué pasa si a esto que le llamamos suprasentido, y ahora a continuación vamos a ver que manía y depresión son dos suprasentidos, no constelaciones cerebrales, que están desde algún lugar, no quiero decir por encima, son diferentes, son un más, son un sumar. El punto es que cuando un individuo está en constelación cerebral, tiene más de un impacto y tiene dos conflictos biológicos activos, están funcionando, el individuo se encuentra con dos conflictos al mismo tiempo, tiene una constelación cerebral. Y en el ámbito del territorio y sobre todo de la corteza cerebral, de la sustancia gris, aparte de eso, tiene generalmente un suprasentido. Cuando hablábamos la semana pasada de asma, y mencionamos en algún caso, y tuvimos inclusive algún testimonio, además del asma, se nos decía, estoy un poco depre. Sí, va por ahí. El punto es qué sentido biológico y qué sentido tiene el suprasentido. Bueno, ¿cuántas cosas suceden con el suprasentido? Y hoy vamos a ver algunas. ¿Cuántas situaciones fuera de lo que podría llamarse, entre comillas, normalidad, que sería no tener ningún conflicto activo? Bueno, eh, no tener ningún conflicto activo está bastante complicado cuando nos relacionamos tanto y con tantos. Entonces, Hammer nos invita, como hace siempre, nos invita a investigar, a descubrir la poesía, la música, esas historias fabulosas. ¿Es fruto solo de una gran imaginación o esa imaginación desde algún lugar tiene un sentido porque el individuo está atravesando determinada situación de vida? Esas músicas con tanto amor o tan dark, tan pesadas, esos poemas, eso que llama obra de arte desde todo punto de vista, o obras de pintores, pintoras, esos grandes maestros que fueron reconocidos años después, en la mayoría, por lo poco que he leído, pero en el momento muchos se los tildó de locos. Entonces, va por ahí esto del suprasentido, para obtener un primer contacto. Esos animales que logran situaciones realmente extraordinarias. Esa madre que para que desde algún lugar defender a sus cachorros se enfrenta a un macho, a dos o a lo que venga. Madre animal, madre humana o padre. Entonces, va por ahí esta primera aproximación. Es tan instintivo lo que muchas veces eh, tenemos para entender desde ahí, desde lo instintivo, determinada acción de un ser vivo. Bueno, inventos, aquí lo dice Hammer, música, bueno, esta es la primera aproximación. Y como siempre Hammer, bueno, nos invita a nosotros, a mí, la siento la invitación y recorro ese camino, y dice, mantendrá ocupados a muchas generaciones de médicos, de biólogos y de individuos como yo que les gusta investigar. El tema es que los suprasentidos que vamos a ver hoy, que es la depresión y la manía, bueno, no solo es que están presentes, son sentibles, estudiables, sino que se nota claramente cómo están funcionando a la par de las propias constelaciones, sea asmática o la constelación que sea. Están presentes, son un plus, son un además, son un más. Y vamos a ver que al tener varias posibilidades de ser combinados con varios relés, lo que no ocurre con las constelaciones, la constelación tiene determinado relé con determinado relé. Para los invitados, relé es una zona cerebral absolutamente física de conexión neuronal con el órgano pertinente, correspondiente, en una determinada zona cerebral. Las que estamos estudiando nosotros son las de corteza cerebral o sustancia gris. Entonces, va por ahí este primer contacto. ¿Qué tan complicado
¿hasta qué punto vemos nuevamente este nuevo paradigma? ¿Nos resta una constelación cerebral con doble impacto y situaciones en el territorio activas? ¿O seguimos hablando de un sentido biológico, una alineación de la naturaleza, una evolución de miles de años que nos da más frente a lo que nos sucede? Más nos sucede, más tenemos. Y ahora parece más un suprasentido, por encima del sentido biológico de la propia constelación. Entonces, bueno, esta es la invitación que nos hacen y que yo les hago. Avancemos. Para los invitados, en todo lo que es corteza cerebral o sustancia gris, están perfectamente determinados esas zonas cerebrales que nosotros estamos indicándolo, y además de la conexión neuronal, la conexión del sistema nervioso con el órgano, tenemos, al trabajar en áreas del territorio, en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo, determinados conflictos, como son los conflictos de pérdida de territorio que se viven tan claramente en la íntima de las arterias coronarias, o, como vimos en su momento, en lo que es la angina de pecho, ya con un tono diferente, que es el de, aún con una pérdida territorial, seguir vivos, no ocupando el lugar que se tenía en la manada de jefe, porque como vimos, alguien puede perder o puede perder el que tiene algo, el que no tiene nada no está perdiendo nada. Hay una pérdida territorial para el que tiene territorio. Y bueno, tiene un sentido. Cuando está en la íntima de las coronarias y se da el infarto de miocardio, es porque el estrés es completamente diferente, porque es vivido diferente, porque está en un hemisferio cerebral diferente, no solo porque es un relé diferente, sino porque el individuo percibe diferente, tiene determinada lateralidad o no, eso varía, pero es tomado en cuenta, y ahí esa pérdida territorial se toma, se vive y se, de alguna forma, avanza con, si lo perdí, bueno, voy a ver qué pasa conmigo. Ahora, en angina de pecho, vivido con otra carga hormonal, el sentido biológico es diferente, es en otra zona del hemisferio del cerebro, en la zona izquierda, y a partir de ahí transformarse en una hembra o en un macho secundario, no por la propia carga hormonal, es viable, es factible y el individuo continúa vivo. Entonces, no es lo mismo angina de pecho que infarto de miocardio y tiene un sentido biológico. Por supuesto que continuar vivo, pero estamos hablando solo de dos conflictos. Está estudiado en todas las áreas estas y es lo que hemos visto a lo largo del curso y vamos a seguir viendo. Bueno, aquí están los conflictos y relés de corteza cerebral, sustancia gris. Investiguemos el suprasentido, manía y depresión. El suprasentido manía se activa con un doble conflicto combinando los relés en el hemisferio izquierdo o activa, si está acentuado, el conflicto preponderante en hemisferio izquierdo. El suprasentido depresión se activa con un doble conflicto combinando los relés del hemisferio derecho, o si está acentuado el conflicto preponderante en el hemisferio derecho. Entonces, arrancamos desde lo que podríamos de alguna forma llamar formal. Manía son conflictos dobles en hemisferio izquierdo. Y en este hemisferio no están las conexiones de los mismos órganos que en el derecho. Y por eso es que el individuo vive lo que lo impactó y le dio ese, y le determinó ese doble conflicto de forma diferente. ¿Qué generó, además de cómo vivió el impacto, esta situación de que caiga del lado izquierdo el doble conflicto? Bueno, la carga hormonal, como vimos en la clase pasada, las hormonas lo son, no quiero decir todo, pero casi todo, es la parte química que nos permite ver las cosas de una manera o de otra, el sexo, por supuesto, y de ahí la importancia hormonal, la edad,
Y bueno, los diferentes aspectos biológicos, la lateralidad. Entonces, comenzamos a ver que en el lado izquierdo de corteza cerebral, con un doble impacto, con doble conflicto, ya estamos en el suprasentido manía. Y desde el lado derecho, ya estamos con el suprasentido depresión. ¿Esto quita que además de tener el suprasentido activo esté la constelación? No, está la constelación. La asmática, como vimos en la musculatura bronquial la clase pasada y en la musculatura de la laringe, o las combinaciones que vimos, tener una asmalaringia por tener el relé de la laringe activo y otro del lado derecho. Ahora, en el mismo momento que hay asma, que fue lo que ya vimos, y después de esta clase seguimos con más constelaciones, en el mismo momento que hay asma, ya está en funcionamiento manía y depresión. Y generalmente están juntas, ya que, como vamos a ver ahora, tienen sentidos biológicos iguales, solo que por caminos diferentes. Van a intentar que el individuo salga del conflicto. Se complicó aún más, por darles una idea, y vamos a tener mayor ayuda para salir de esa complicación. El conflictuar aumentó, no solo en masa conflictual, sino en impactos, y entonces van a venir estas soluciones. El sentido de ambos va a ser el mismo: sacarnos del contexto territorial en el que estamos. Por eso hoy hablaba de aceptación. Es muy importante tomar en cuenta que muchas veces se tiene una depresión de larga data porque se resiste el individuo a modificar, al aceptar y luego tener la chance de modificar cualquier aspecto en el ámbito del territorio. Se toma el antidepresivo, se sigue tomando y en el contexto no se cambia nada. Aquí no somos anti nada, lo repetimos todas las veces, suena aburridor. El punto es que un medicamento va a buscar, con el sentido que tiene el medicamento, que no logremos sentir tanta tristeza, por ejemplo, cuando estamos en depresión, al mismo tiempo cuando estemos en manía. La pregunta es, ¿qué ganamos sintiendo poca tristeza si esa tristeza tiene un sentido biológico para movernos del lugar donde estamos parados, que está en llamas? ¿Qué sentido tiene tomar algo que nos inhiba el movimiento, el sentir esas llamas y a través de la manía pegar un salto? Son dos formas de salir, pero tienen el mismo sentido: salir del lugar que quema. Entonces, cuando un individuo dice, sí, llevo años en depresión, ¿y qué moviste en los últimos años? Nada, me he tomado medicamentos, busco hacer un curso de esto, de aquello, del otro, y está perfecto, todos vamos a buscar algo. Ahora, si vamos a este suprasentido y desde algún lugar nos autoconocemos todo lo posible, descubriendo esos conflictos o siguiendo otros mapas, otros caminos, descubriendo lo que tenga que descubrir a través del autoconocimiento, hay una chance real de cambiar algo. Y es lo que busca la manía y la depresión: que el individuo se mueva de donde está parado, por dos vías diferentes, pero buscar que se mueva. Esto desde algún lugar es clave. Es clave para tomar 30 años de antidepresivos y es clave a la hora de que tengamos un individuo cercano con depresión y comenzamos a manejar esta información. No hay ni por qué hablar de lo que le está sucediendo al individuo. No es necesario el hecho íntimo, territorial, pero sí acercarle la información de decir, ¿no buscará tu depresión que dejes atrás algo o que quedes tú por el camino y lo que tenga que seguir siga? En el aspecto arcaico de la manada, esta es la invitación a descubrir de Hammer. Como me dice mi maestro Nelson, no seas tan absoluto, Gabriel. Me cuesta, Nelson. Me cuesta porque
me apasiono y voy por ahí. No significa que lo tengo presente. Desde lo arcaico, desde la manada, el individuo que por depresión, tristeza, quedó al borde del camino y esa manada siguió de lugar, tiene una chance de cuando no está el contexto que lo llevó a depresión, desconflictúa, se va a la depresión y tiene una chance, una oportunidad, será con otra manada, iniciando una manada propia, etcétera, etcétera. Las mil variables que tiene la vida. Pero ver esto desde acá, a una persona que está absolutamente triste con ese estado que es la depresión, todos, solo que en diferentes masas conflictuales, desde algún lugar me parece que es un punto de vista muy diferente, muy diferente. Entonces, bueno, avancemos en esto que es los suprasentidos. Ambos, como suprasentidos, son una suma, una respuesta extra al sentido de la constelación cerebral que esté presente. Se suma una respuesta extra a las presentes en la constelación actuante. En manía se presenta una neutralización hormonal. De ahí puede presentarse taquicardia, euforia, optimismo, alta energía, falta de sueño, dependiendo de los relés activos. En depresión se presenta una neutralización hormonal y de ahí puede presentarse bradicardia, desánimo, pesimismo, cansancio, sueño, dependiendo de los relés activos. Acá hablamos de neutralización hormonal en manía y neutralización hormonal en depresión. Bueno, pero entonces ¿estamos hablando de lo mismo? No. Estamos hablando que estas neutralizaciones hormonales son diferentes. ¿Por qué? Porque lo que tocan es lo mismo, la testosterona, desde algún lugar los andrógenos, ya que hombres y mujeres tienen testosterona. El punto es que no es lo mismo tener una carga de testosterona y llevarla a cero, y desde ese lugar se permite tener menos testosterona y el individuo queda en una situación no solo hormonal, sino física completamente diferente. Y cuando hablamos en manía que se tocan los estrógenos, estamos tocando la parte de hormonas femeninas, pero al estar presente la testosterona, el individuo tiene una carga de testosterona mayor. ¿Estamos diciendo que aumenta la testosterona? No. La testosterona es la misma en manía, pero le bajan los estrógenos. Determina que al tener una compensación menor de estrógenos, una carga hormonal menor de estrógenos, la testosterona queda impactando diferente a ese individuo. Entonces, en depresión se baja la testosterona. En manía no es que aumente, pero al bajar el estrógeno es como si aumentara, realmente se queda igual, pero baja la parte femenina de hormonas femeninas. Y eso determina el cambio de comportamiento en el individuo, que no es solamente un estado único, estar completamente en depresión, aunque a veces sí, sino que generalmente, como hemos visto, y tiene la posibilidad del saltar de los conflictos, a veces está en una depresión en un momento, una semana después se está en manía. Y eso también tiene un sentido. Cuando veamos la constelación maníaco-depresiva, también lo vamos a ver. El punto es que no solamente vemos el aspecto psíquico, bueno, que quede en la manada, como les conté recién, el autoconocimiento, parecería que desde algún lugar es todo muy psicológico. Sí, lo es, en la psiquis se ve por ese lado, pero acá hay aspecto biológico, hay biología, hay hormonas, hay químico, hay drogas naturales, las drogas de nuestro cuerpo. Y las drogas de nuestro cuerpo intervienen en hombres y en mujeres de formas diferentes y dan resultados diferentes.
Y a partir de ese baile hormonal es que surge depresión o manía, con determinados impactos en sustancia gris, corteza cerebral, no en cualquier lado. Entonces, se combina también de otras formas, pero nosotros buscamos ser más específicos para seguir, bueno, no ampliar tanto, digamos, sino hay que profundizar a niveles interesantes. Entonces, vamos a seguir viendo esta suerte de analogía bastante didáctica desde mi punto de vista entre manía y depresión. Vamos a ir viendo que buscan lo mismo por caminos diferentes. Y ya tenemos aquí una primera diferencia hormonal. Depresión, cae la testosterona. Manía se mantiene, pero bajan los estrógenos, lo que hace que el individuo en testosterona tenga un impacto mayor. En manía, el conflicto de territorio con los tonos de los conflictos de hemisferio izquierdo. El individuo va a intentar ocupar el territorio. La opción es recuperarlo. En depresión, conflictos de territorio, con los tonos de los conflictos de hemisferio derecho. El individuo no puede ocupar el territorio. La opción, abandonarlo. Entonces, ahora vamos al plano cerebral, porque trabajamos en los tres planos, el psíquico, el cerebral y el biológico orgánico, o fisiológico, físico, o biológico. Entonces tenemos que el conflicto es de territorio. Ubicamos los conflictos desde la primera hoja embrionaria, desde la primera situación cerebral, como es el tronco cerebral, para saber en medio de qué está ese individuo. No es lo mismo un conflicto de bocado que un conflicto de territorio, a la hora de investigar. Entonces, hablamos con los tonos de hemisferio izquierdo cuando hablamos de manía. ¿Por qué hablamos de tonos dentro de un conflicto de territorio? Porque los relés pertenecientes al hemisferio izquierdo, con los conflictos de hemisferio izquierdo, son unos y los del hemisferio derecho son otros. El relé de la íntima de las arterias coronarias está en hemisferio derecho y no en hemisferio izquierdo. Entonces, a partir de ahí, se dan situaciones biológicas diferentes, por eso son tonos de territorio, porque no es lo mismo que afecte el relé del el recto que afecte el relé de los tubos pancreáticos o de la bilis o de lo que está en el lado izquierdo. Entonces, todas esas diferencias, por más que sean de manía en el hemisferio izquierdo y de depresión en el hemisferio derecho, le dan tonos diferentes. Por eso no todas las depresiones son iguales, por eso tenemos constelaciones diferentes, porque son órganos diferentes, doblemente impactados, pero órganos diferentes, y no da determinadas constelaciones. Como vimos en el ámbito del territorio, están las constelaciones motoras, las sensitivas, por supuesto también las sexuales, y desde ese lugar que es que se dan las diferencias a las que le llamamos tonos. Va por ahí, es tono, pero no es tono porque me lo puse a observar y me parece que esa persona, no, 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 es porque realmente es muy específico. Hay una situación en un determinado relé físico en su cerebro, en nuestro cerebro, que es la que está activa. No es una opinión de, me parece que lo vi medio, no, no, medio nada. Es claro desde ese punto de vista. En depresión son tonos desde el hemisferio derecho. Y acá tenemos, nuevamente, el individuo en depresión va a abandonar el territorio. Esa tristeza lleva al abandono del territorio como sentido biológico. Y en manía va por el otro lado, recuperarlo. Sí son ocupaciones de territorio, pero uno quiere recuperarlo en manía y en depresión abandonarlo. ¿Y qué pasa? Ya lo podemos ir viendo cuando estamos en manía y depresión. Bueno, en un momento estamos funcionando desde el intento biológico de abandonarlo con esa tristeza y luego saltamos a la idea salvadora, que es la manía, ahora lo vamos a ver, para recuperarlo, porque cuando entras en manía se te pone una idea fija. En depresión va por esa tristeza es tan grande que ya no quiero ni moverme
quiero solo dormir o estar en un lugar y llorar y todo lo que trae la depresión. El tema es que cuando se salta de un lado al otro es, por un lado lo abandono y si no lo logro voy a recuperarlo y si no lo logro voy a abandonarlo y si no lo logro voy a recuperarlo. El tema es seguir adelante con nuestra vida desde las opciones psíquico-biológicas que tenemos a nuestro alcance, evolucionadas, perfeccionadas y actualizadas durante miles de años. Entonces va por ahí. No son solamente aspectos psíquicos, no son solo aspectos biológicos como las hormonas, sino que también son aspectos cerebrales. Por eso la germánica estudia e investiga en los 3 niveles. Avancemos. En manía, el sentido biológico, invariable la protección sofisticada, característica de corteza cerebral. Hay neutralización hormonal. Necesitamos más presión. Hay una idea compulsiva, salvadora para recuperar lo perdido, lo que está bajo amenaza. La agresividad se demuestra de forma activa, protegiéndonos, salvarnos. En depresión, el sentido biológico, invariable la protección sofisticada, característica de corteza cerebral. Hay neutralización hormonal. Hay que quitar presión, una retirada psíquico-biológica del territorio en el que estamos. Bueno, continuamos con esta suerte de comparaciones, analogía o como ustedes lo vean. Desde mi punto de vista, lo que busqué es una forma didáctica de ir viendo similitudes y diferencias. Estamos hablando de una protección sofisticada, tanto en manía como en depresión. ¿Por qué le llamamos sofisticada? Bueno, lo de sofisticada es mío, pero desde algún lugar va por ahí en la germánica. Porque en lo arcaico, en endodermo, en tronco cerebral, ¿qué? ¿No buscó nuestra psiquis protegernos? Sí, lo buscó, y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó. ¿Cómo? Con las respuestas arcaicas de ataque, huida y hacerse el muerto. Y el tema es que desde algún lugar en lo arcaico no se consiguió. No se consiguió solamente con o constelaciones de aquella hoja embrionaria en impacto en tronco cerebral, no se consiguió con el ámbito psíquico práctico de tronco cerebral, y a partir de ahí tenemos los seres humanos sobre todo, pero también los animales, la capacidad de llevar ese conflicto a otro nivel, a un nivel mucho más sofisticado. ¿Cuál es la característica, como vimos en la clase de corteza cerebral, más relevante? El contacto. Y bueno, si no lo pudimos hacer atacando, mordiendo, o huyendo, o haciéndonos los muertos, que desde algún lugar lo vimos en las respuestas biológicas características de endodermo, ahora, en esta última etapa evolutiva y en esta fabulosa sofisticación que es nuestra sustancia gris, vamos por intermedio del contacto en nuestro territorio a buscar conflictuar, relacionarnos para superar esos conflictos. Se va a una protección mucho más sofisticada. Sigue siendo el ataque. Desde algún lugar está en manía, pero ya no es el mismo ataque. Sigue siendo una huida, está en depresión, ya no es la misma huida. Y sigue siendo, en algún caso, acierta el muerto. Lo vimos en las parálisis, los desmayos, las epilepsias. Es mucho más sofisticado. Entonces, bueno, va por ahí lo que planteamos hoy. En manía, la agresividad, ya vamos, Blanca. En manía, la agresividad para protegernos, para salvarnos, esa idea compulsiva, puse aquí en la pantalla anterior, idea salvadora, con el movimiento hormonal correspondiente. Idea, meter
cambia todo, nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión sanguínea, a través de las hormonas, a través de drogas naturales, cambia todo en manía para, desde alguna forma, de forma activa, lograr la protección para salvarnos con agresividad. En depresión es quitar presión, es una retirada psíquico-biológica del territorio que estamos. Es un huir, sofisticado, pero es un huir. Y se logra no por solamente un aspecto psíquico, sino por un aspecto químico, el de las hormonas. No nos olvidemos. Entonces, va por aquí lo que estamos planteando con manía y depresión. Estamos profundizando en manía y profundizando en depresión. Blanca, no sé si te fuiste, te dije que ahora nos veíamos, estaba con la mano levantada. No, porque ya la contestaste a la pregunta. Tenía la duda por casos de casos concretos de la agresividad. ¿Es solamente en manía que te pones agresivo? Si estás deprimido, Cuando ¿no podés estamos, tener un rato agresivo? lo estamos viendo ahora, generalmente sabemos por el saltar de los conflictos, ese equilibrio cerebral que busca nuestro cerebro y sobre todo la determinación hormonal, que no quedan dos conflictos del mismo lado, del mismo hemisferio. A partir de ahí ya está presente una constelación cerebral determinada, como por ejemplo la semana pasada vimos la asmática y todas las que vienen, pero al mismo tiempo con la constelación cerebral asma se pasa en la parte de manía o en depresión. Si tenemos asma bronquial, tenemos un impacto en el relé de la musculatura de los bronquios, ya tenemos un impacto en el hemisferio derecho. Eso puede determinar que si el segundo impacto, no el primero, el segundo impacto es en el hemisferio izquierdo, por esto que estamos hablando de equilibrar los conflictos, esa asma bronquial tiene un tinte más depresivo que si fuera asma laringea. Porque el asma laringea está en un primer impacto en el relé de la musculatura, no de la mucosa, de la musculatura de la laringe, y a partir de ahí ese primer impacto es en el hemisferio izquierdo. Entonces va a tener un segundo impacto en el hemisferio derecho, pero ya el segundo impacto, entonces desde algún lugar ese individuo, esa asma laringea, la vive un poco más con agresividad, con manía, porque va a estar a través de que ya hay un doble impacto y constelación el suprasentido, sea manía o depresión. Y entonces, lo que sí queremos que quede claro, o se busca que quede claro, que la manía busca esa salida, esa protección en el territorio, ese salvarnos de forma agresiva, y en depresión con esa retirada psíquico-biológica, con el conflicto que tenemos presente en el momento, que está pasando. Por eso es que cuando un individuo está en depresión, le está pasando ahora, ¿eh? No es que le pasó hace 5 años y ahora, no, no, no. Está en un conflicto activo en este momento. Entonces, es desde algún lugar, yo no quiero utilizar la palabra simple, pero no es lo mismo buscar con determinadas respuestas biológicas forma más sofisticada o no. Pero digo, por ejemplo, cuando un individuo tiene amnesia o determinadas cuestiones, cuesta un poquito más encontrar. Aquí, indagando en esa tristeza o en esa agresividad, se encuentra, o está más a mano, tal vez esa es la palabra que estaba buscando. Ahora, si estamos hablando que tiene de los dos hemisferios cerebrales la propia constelación, habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Se está en una situación depresivo-maníaca o maníaco-depresiva. Va por un lado. Hammer nos dio otros nombres que ahora los vamos a ver para esa combinación. Van a quedar más gráficos y nos van a permitir entender más esa agresividad y ese quitar presión. Es la forma más pasiva de manifestar la agresividad, protegiéndonos, salvarnos. Aquí está un poco lo que estamos hablando. Esto es un ejemplo, que quede claro. Esto no es ni manía ni depresión. Simplemente estamos mostrando
que hay un relé afectado, en este caso el de la mucosa bronquial, y en el otro, en el hemisferio izquierdo, el de la mucosa del recto. Entonces, ese individuo ya tiene determinada constelación, pero aparte ya está en depresión. Si el primer impacto es del lado izquierdo o es el conflicto preponderante, o sea, el que tiene más masa conflictual está del lado derecho, bueno, el individuo va a estar más en manía. Si el individuo tiene un primer impacto, pero no solo por esa causa, sino que tiene más masa conflictual, más el hemisferio preponderante es el izquierdo, va a estar más en manía. Va a estar en manía, sí, pero tiene más por el lado de la manía, en el otro más por el lado de la depresión. Estos son los elementos. Ahora, para los que no están en el curso, ¿es que se jugó una suerte de carambola, de ruleta, tiraron un par de bolillas y a ver a dónde cae? No, no, esto no funciona así. Es la percepción psíquica de un individuo, la carga hormonal, o sea, todo lo que es un individuo y su forma de ver lo que lo rodea, lo que determina, lo que lo impacta, o sea, la causa, y de ahí cómo la soluciona con determinada constelación. Y esto es clave. Acá no hay ninguna carambola, ninguna suerte de nada, y me voy un poco a lo concluyente que me decía Nelson, pero desde algún lugar va por ahí. Es bastante asertivo y verificable para quienes tienen la hermosa suerte de poder leer tomografías computadas. Entonces, lo que hacemos es compartir información que, si bien es general, es bastante completa, al menos desde mi punto de vista.